Dice amén usted. Amén. Señor, gracias de su vida. De la obligación. Vamos a hablar hoy día de un tema interesante, como todo a Dios. Vamos a hablar de ese Dios que no te cumplió tus sueños, de ese Dios que no te cumplió tus promesas, de ese Dios que te tiene aún esperando, de ese Dios que no te saca de esa realidad, de ese Dios que es todopoderoso y que le bastaría dar una orden para que todo cambiase y no lo hace. Vamos a hablar de ese Dios, de ese Dios que está también en los corazones, porque está Dios completamente en nosotros y la sabiduría de Él en un pueblo que lo conoce, pero también un corazón que le extraña. ¿Saben? Podemos conocer a Dios y desconocerlo a la vez. No sé si me explico. Sabiendo que Él es todopoderoso y que le bastaría una orden para cambiar tu vida o la mía, en el área que fuera, y no lo hace, el corazón del hombre empieza a dudar, se empieza a apartar, se empieza a enfriar, y por eso dice la Escritura que avivamos el fuego en la mitad del tiempo, porque finalmente muchas cosas que tú crees que Dios te debería dar, no las va a hacer. El Dios que no te dio lo que tú esperabas. De eso vamos a hablar en esta mañana. De todo aquello que finalmente no va a pasar. No obstante eso, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, tú y yo debemos estar agradecidos porque la gran bendición es finalmente estar en una eternidad con Él. Amén. Y mientras no entendamos eso, todo lo que pasa aquí en la tierra, o lo que no pasa aquí en la tierra, probaba tu fe, probaba ese amor que dijimos que le teníamos, probaba finalmente si eres un alma confiable o no, probaba si verdaderamente eres hijo o no. Eran muchas cosas que se están probando hoy día, en el final de los tiempos. Y yo creo que todos los que estamos aquí podrían decirme amén, que hay cosas que usted está esperando que Dios haga, o que Dios debió hacer ya, y no lo ha hecho. ¿Me puede decir amén eso? Amén. Ese es el problema. Y ahí está el problema. Que no necesariamente Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Y no porque sea malo Dios, sino porque estamos en un tiempo muy relevante en la historia de la humanidad. Es un tiempo muy relevante de la iglesia. Y ahí está el gran problema de la iglesia de Cristo en la tierra. La hermandad viene con el propósito de tener un culto y hacer fiesta, esperanzado una vez más, cada día de culto, cada domingo, en presentarle a Él sus inquietudes que están presentadas durante la semana. Hay algunos que ya se enfriaron completamente, y ya ni siquiera están orando, ya ni siquiera están pidiendo, ya ni siquiera se están congregando. Porque finalmente Dios no les dio lo que ellos querían que les diera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos atrás de
un Dios utilitario. Yo quiero usar a Dios para mis propósitos, no entendiendo que todo lo que me está pasando lo ha mandado Dios. Cada cosa que tú estás viviendo, cada situación que tú estás viviendo hoy, la mandó Él. Amén. Todo, sin excepción. Y eso se llama cruz. Eso se llama voluntad de Dios sobre la vida de cada uno de sus hijos. Y el transitar por este mundo, cada vez más azaroso en algunos casos, cada vez más complejo en otros, cada vez con cruces más pesadas, finalmente lo que está haciendo es probar tu fe. Muchos cayeron en esto. Muchos. El mismo Pedro le decía al Señor: apártate de mí, Satanás, porque colocas tu mirada en las cosas de este mundo y no en las del cielo. Y eso le pasa hoy día a mucha gente de la iglesia, lamentablemente. Su mirada está puesta en las cosas de este mundo, muy lejos de donde está mirando Dios, muy lejos de lo que Dios quería hacer con lo que te estaba pasando, muy lejos del proyecto de Dios, porque todo lo que Él hace tiene un propósito, claramente. El problema es que claramente nunca lo vemos. Claramente no vemos que en lo que me está pasando hay un propósito más grande. Y simplemente mi corazón se puede cerrar, mi amor se puede apagar. Y finalmente ese Cristo que murió por mí, en esa cruz no tiene ninguna importancia. Porque el Dios que tenía que servirme a mí no me sirvió. Este Dios no sirve. Este Dios que predica el pastor Leonardo no sirve. Porque no me trae las cosas que yo necesito. Yo necesito un milagro ahora. Yo quiero que me sanen ahora. Yo no quiero esta cruz. Y ahí está el dilema del hombre. El gran dilema. El Dios que nos sirve. Se llama esta predicación. El tema hoy día simplemente es darnos cuenta que a lo mejor en mi corazón yo lo pienso así, yo lo siento así, que la promesa de vida eterna es algo tan intangible, tan difícil de agarrar, porque estoy aquí, porque ni siquiera entiendo mi humanidad, ni siquiera entiendo lo que significa el tiempo, solamente porque tengo un reloj, sé que hay una hora y un día, pero más que eso la humanidad no entiende. Decimos como con certeza, son un cuarto para la una de la tarde, de tal día, no entendiendo que ni siquiera ese tiempo es real. Saben que para mucha gente Dios no sirve. No sirve. Y la promesa que nos hizo la vida eterna, finalmente no me alcanza, porque yo quiero la bendición de vida. Yo quiero hoy ver a ese Dios.
buscarle a un Dios que no me sana? ¿Cómo voy a ganar alma si yo estoy absolutamente frustrado? ¿Cómo voy a ir y levantarme de mi lecho si finalmente con suerte vivo? ¿Cómo voy a motivar a otro para que vaya y haga y cumpla el propósito de nuestra vida si yo no soy feliz? Tanto el hombre como la iglesia no han entendido lo que Dios nos prometió. Y Dios nos prometió la libertad de la esclavitud del diablo a través de Cristo. Y de ahí, nuestra eternidad en el minuto y en el tiempo de Él. Cuando se acabe tu tiempo aquí en la tierra, iremos a dormir en Cristo. Y de ahí a nuestra eternidad. De eso se trataba esta historia. Porque el que gane su vida la verdad. Y el que la pierde por causa de mí y del Evangelio, la hallará. No coincidencia cuando la hablaba el otro día, dije que tu vida puede ser una foto. Donde lo que cambia entre un día y otro es tan pequeño. Tal vez entre un año y otro es tan pequeño. ¿Será que el Dios del pastor Leonardo no me ama a mí? ¿Será que este Cristo que murió en la cruz no murió por mí? ¿Será que toda la promesa era para algunos y no era para mí? Se preguntarán los que hoy día están frustrados, los que hoy día están amargados, los que hoy día tienen un Dios que no les sirve. ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder mi tiempo en el mundo? ¿Para qué? Si no lo sé. ¿Se acuerdan cuando yo le he preguntado siempre qué ha hecho Dios este día por ti? Y generalmente siempre ha sido un silencio. Ya sea porque no tienen nada que hablar y que contar, y tú veías una foto. O finalmente no te estás dando cuenta que sí, que estás pasando un trato, un desierto de Dios para alcanzar un propósito más grande. ¿Sabe? Aunque estuviera muriéndose usted debería dar testimonio. Aunque tuviera que llegar aquí a mostrarlas, tendría que dar testimonio. Porque el propósito siempre va a ser más grande que la prueba. La prueba es el medio que Dios ocupa para que el propósito se cumpla. Estamos en tiempos muy complejos. Y ese es el problema también. Como dice la Escritura, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. O mi pueblo pereció o es llevado contigo al infierno porque no tiene conocimiento. O sea, es un pueblo ignorante. Ignora las cosas de Dios. Ignora lo que está pasando. Ignora, lo ignora.
Y al vivir con un Dios que no te sirve, porque estoy más, o soy más crédulo en lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, o con mi inteligencia, creyendo que mío, qué es lo que Dios puede hacer, o en las puertas que Dios puede abrir. Donde claramente ese Dios cada vez más lejano. Está en mi recuerdo. Partí contándole que aquí hubieron fiestas muy grandes. Mucha gente, muchas iglesias se acordaron de las grandes fiestas que hicimos aquí. ¿Cuánto más el Señor? En tiempos donde se le creía a Dios. En tiempos donde Cristo era lo más importante. En tiempos donde la santidad era algo fundamental. En tiempos donde el deseo de estar con Dios era de verdad lo más importante. ¿Se acuerdan algunos que aquí había cultos todas las semanas? Cultos. Dios me daba una palabra, júntalo y empezaba la fiesta hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Te acuerdas de todo eso? Amén. Hermoso culto. Amén. Glorioso culto. Bien. Algo había distinto. Algo cambió. ¿Será que el Dios que tenemos ya no sirve? ¿Será que todo este tiempo no valió la pena? Y hemos perdido el tiempo. Si yo entendiera el momento de la humanidad hoy, si tuviera un real conocimiento de lo que está pasando en la tierra hoy, de verdad que todo lo que estaría viviendo yo bajaría inmediatamente para clamar solamente por mi salvación y por la venida de Cristo. Y todo lo que quiere mi alma y todo lo que quiere mi ser aquí en este mundo debería desaparecer. Les voy a contar algo, algunos lo saben tal vez. El año 2020 se celebró el pacto de Abraham. Patrocinado por Donald Trump, que se le fue a ocultar a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes en una gran nación, en una sola nación, en términos de su fe. Que las tres profesaran la misma fe. El pacto Abraham, que es el padre de la fe, ¿cierto? Y algunos firmaron el pacto, sin entender que era una mentira tremenda, sin entender que ese pacto nunca se va a cumplir. Nunca. ¿Sabe por qué está pasando todo esto? Toda la guerra. Mientras usted le da noticias y frases de la guerra y de lo que pasa en Israel y lo que está pasando aquí y allá y acá, entre medio un comercial y una receta de comida, y vamos a la pega y esto y aquí y allá, y su vida sigue. ¿Sabe lo que está pasando realmente? ¿Alguien sabe?
¿Sabe lo que se está negociando realmente? ¿Sabe lo que se está negociando? Que ya sea Cisjordania o la antigua Jerusalén, entreguen el templo para la reconstrucción del tercer templo de Salomón. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando realmente. Todo el resto, por ejemplo, que Israel haya bombardeado a todos estos países árabes, es para darles a entender el poderío que tiene. Y cada bomba es entrega del templo. Entregue por el templo. Porque el día que se empieza a construir ese templo y que esté construido, van a volver a judaizar y hacer ofrendas de animales, esperando a los judíos que llegue el Mesías. Y ahí terminó la historia. Usted también lo cree, pero nunca ese pacto abrahámico se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque desde el vientre, Jacob y Esaú ya venían peleando. Génesis 12 dice claramente a Abraham que lo hará una nación grande. Y esa nación grande es Israel. Y Esaú es el pueblo palestino. Nunca podrán ocultarlo. Y eso es lo que está pasando. Se acerca el fin. Todo porque le entreguen el templo al pueblo de Israel. Va a llegar un minuto en que Estados Unidos va a abandonar Israel. Porque Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. No está nada. Israel va a seguir bombardeando hasta que le entreguen el templo. Porque ya está todo listo. ¿Me creería usted que hay lugares en el Medio Oriente donde están criando vacas rojas, que están preparadas ya para finalmente lo que van a hacer los judíos, que volver a matar toros y a derramar sangre de animales? Cuando el Cordero Perfecto ya fue sacrificado. Y el fin. Y el fin de todas las cosas. ¿Estás seguro que tu Dios es malo? ¿Entiendes por qué hay cosas que Dios ya no te va a dar? Porque Él está hablando otra cosa. Si no estás en sintonía con lo que está pasando. ¿Sabe? Aunque es complicado, se lo recomiendo, le hace a Daniel completito. Y se da cuenta de todo lo que está pasando. El profeta Daniel vio el fin completo. ¿Qué está pasando? Todo lo que vio. ¿Por qué seguimos viviendo iguales? ¿Por qué seguimos pidiendo lo mismo? ¿Por qué no tenemos una ya plena convicción de que Dios nos ama a tal punto que finalmente tiene preparado un lugar para nosotros mejor que esta vida? Así es.
¿Usted cree que este puerto arábico va a reconstruir Gaza? Que los israelitas van a encontrar todo el peso para construir. No. ¿Usted cree que Israel no va a seguir bombardeando el Líbano? No. Si yo no entiendo qué está pasando con Dios, si yo no entiendo que las profecías se están cumpliendo en mi tiempo, y en su tiempo, ¿cómo voy a seguir insistiendo en un corazón duro en que se cumplan promesas o se cumpla lo que yo estoy pidiendo, cuando en el reloj profético de Dios están pasando otras cosas maravillosas que nos van a traer horror? Por ver la muerte de tantas personas, de tantos niños, de tanta gente inocente, pero por otro lado la venida de Jesús. Porque este tema genera fricción. Porque este tema no lo internalizamos como la mejor noticia de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué seguimos aferrados a este mundo? Sin entender finalmente que se acerca la gran hora. La gran hora para la iglesia y la gran hora para la humanidad. El día grande y terrible y el día grande y maravilloso de esa iglesia que esperó, de esa iglesia que tuvo la esperanza viva en su corazón de que su Salvador vendría un día para ellos. De todos aquellos que no hemos dejado que se apague la lámpara, de todos aquellos que anhelan profundamente que Cristo venga. ¿Cuánta más maldad quiere ver usted? El Señor es bueno, ¿no? Porque cuando dice que la maldad se iba a aumentar en el final del tiempo, no nos dijo cuánto, porque tal vez no lo podríamos resistir. ¿Cuánta maldad quiere ver usted? Seguir viendo usted. Pregúntale esta mañana, porque ahí también podemos ver si nuestro corazón se puso indolente y duro, y ya nos da lo mismo que buena gente en cualquier lugar. Total, no soy yo. ¿Qué importa que hayan muerto 50 niños en Gaza? ¿Qué importa? Si no son mis hijos, o no soy yo. Y podemos ver nuestros corazones. ¿Qué importa? Si no me está pasando nada. Yo estoy disfrutando un poquito de tiempo. Y estoy aquí con mi hermano. Seguro. Protegido. De verdad. ¿Sabe? Un predicador que se preside tal en estos tiempos, ya no va a hablar otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque eso no sería una mujer, que sería un falso, que no llevaría al pueblo y que no llevaría las almas a estar preparadas para
recibir a Cristo. Ya no podemos. Pero sí puedo explicarte por qué tal vez ese Dios que un día creíste, tal vez no te va a dar. Qué milagro que estás pidiendo. Porque los cielos se están preparando otra cosa. Porque finalmente Jesucristo quería que nosotros estuviéramos donde Él está y no que permaneciéramos aquí en la tierra. Si esto es sencillo, es el Señor aquí contándonos que no vamos. ¿Cuántos se van? Es así de sencillo. ¿Cuántos se van? Nos vamos, amigos. ¿Cuántos se van? ¿Y cuántos se quedan? Por alcanzar un sueño que finalmente no va a perseverar. Perseverar un tiempo hasta el día del fin, que nadie lo sabe, pero que estamos cerca claramente. Muy claramente. ¿Entiende por qué Dios tal vez no le ha dado lo que pidió? ¿Entiende? Tal vez haya otras razones. Y ahí no puedo hablar porque son razones de Dios. Pero en el final del tiempo, en el final, donde, como les digo, todo se está armando para que lo entreguen el templo de Israel. Usted no sé si sabía eso. Todo esto, todas las conversaciones, todo esto es entrega del templo. Porque es una idea fija de Israel. Otros griegos saben que tienen todo listo, los utensilios de oro, los vasos, todo. Tienen las platas hace muchos años. Se le entregan el templo y empiezan a construir inmediatamente. Todo esto para que empiecen a partir por la mitad del cerro y a rociar sangre en el santuario, esperando que venga el Mesías. Que en el fondo va a ser profético, pero va a ser grosero. ¿Sabe por qué? Porque es de valor. Ya no hay necesidad de derramar más sangre. Eso es lo que está pasando. Jacob y Esaú jamás podrán estar juntos. No en este mundo. No en este mundo. Por eso es que está pasando todo lo que está pasando, hermano. Y claramente es importante contarles a ustedes para que revisen sus oraciones, para que revisen si se están enfriando o no, para que revisen y también compartan este mensaje con los hermanos, porque tal vez muchos se están enfriando, muchos días de la noche no les sirve. Y si lo vieron así, por el dolor, por lo pesado de la cruz, por lo que significó la voluntad de Dios para su vida, ¿qué tiene que estar usted? No solo para levantarle y llevar la cruz, sino para contarle la verdad, para que hasta su último aliento de vida siga con esa cruz. Hasta el final, hasta el último día. Porque eso es lo que Dios va a ver. Y eso es lo que Dios va a pedir de nosotros, de los que estamos de pie,
de lo que estamos llevando a la cruz como sea, al precio que sea, porque el precio pagado fue más grande, porque tenemos que contarlo al resto, que finalmente deben resistir hasta el final. Por ende, esta es una noticia muy hermosa. A mí me llama mucho la atención cuando la hermandad colapsa frente a la noticia de la venida de Jesucristo, el Salvador del mundo. Usted no se puede imaginar lo que está frente a él. ¿Por qué seguirlo despreciando? Si usted se da cuenta, y con esto termino porque creo que fue claro, cuando yo no soy de los que ama la venida porque se enfrió mi corazón, no fue culpa de quién, fue culpa de usted. Usted no lo fue para ayudar a usted. Usted lo siguió buscando, desesperado. Usted prefirió finalmente declarar que el Dios en el cual yo no sé. Vamos para allá. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, porque indistinto a todo lo que haya pasado en nuestra vida, sigue siendo nuestro Dios. Sigue, Señor, haciendo cada cosa con un gran propósito. Y lo entendemos y lo aceptamos, sabiendo que tu voluntad, Señor, será buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por ser aquellos que todavía estamos de pie, aquellos que seguiremos hablando esta verdad hasta el final del tiempo. Señor, que los que estamos aquí podamos mantener esta verdad, la única verdad, esa verdad, Señor, que nos lleva a tu eternidad, esa eternidad que anhelamos tantos. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, y danos la gracia, danos la unción, Señor, para levantar a todos aquellos que ya no creen en ti, aquellos que se echaron a morir, aquellos que están defraudados, que se sienten así, pero que no han entendido nada. No han entendido que tu promesa es mayor que esta vida pasajera. No han entendido, Señor, que tú les amas igual, pero que era necesaria esa cruz. Porque cada tierra es distinta a la otra. Así que yo te doy muchas gracias. Porque sabemos que saldrá un renuevo de ti. Sabemos, Señor, que esta palabra no volverá vacía. Y nos gozaremos y nos alegraremos en ti. En un Dios que tiene una gran misericordia, que se acuerda de nosotros a pesar de no hacer nada, y que tiene memoria de nosotros, y que un día regresará con nosotros. Lo creemos profundamente. Es la base de nuestra fe, que un día tú volverás. Y así como te vieron partir algunos, Señor, te volveremos a ver otros, si es que no dormimos en ti. Bendito Jesús. Perdona a todos aquellos que perdieron su fe, a todos aquellos que han colocado esta vida por sobre la eternidad. Perdona, Señor, a todos aquellos que no les alcanzó, que finalmente su fe la perdieron en el camino, o se la robó el diablo. Finalmente no entendieron. Perdónanos, Señor.
nuestra vida, nuestra alma en el camino. Bendito Jesús. Se aviva en nuestra vida, eres tú, algo real, algo bueno, algo incomparable con nada. ¿Con quién se te podría comparar? ¿Con quién? ¿Quién me podría separar de tu amor? Muchas gracias por este primer culto, Señor. Maravilloso. Donde podemos, Señor, sentirnos en casa de nuevo. Donde podemos traer, Señor, mucha gente. Donde podemos seguir haciendo la obra. Esa obra, Señor, que muchas iglesias ya no hacen. No sé, tal vez igual. El Dios en cualquier día ya no sirve. Y había que aumentarlo de nuevo. Pero hay uno solo Dios. Hay uno solo. Hay uno verdadero. El que estuvo ayer, el que está hoy, el que estará mañana con nosotros. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús.